Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel con el corazón que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Decláralo, hermano, decláralo. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria Y a Dios. llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya, aleluya, porque somos ese pueblo de Dios, ¿cierto? Ese pueblo que bendice, ese pueblo escogido para respuesta. Amén. Gloria al Señor. No se sienten todavía. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a abrir nuestro corazón y a decirle: Señor, háblame. Háblame porque es tu palabra. No soy yo, mis hermanos. Yo soy un instrumento que el Señor en cualquier momento usa por su misericordia. Amén. Padre maravilloso y bueno, Señor, bendecimos este momento, bendecimos este lugar, Señor, donde se va a exponer tu palabra. Bendecimos, Señor, la vida de cada persona que vino hoy, porque necesita de ti, Señor, porque quiere escucharte, Señor, porque quiere sentirte, Espíritu Santo. Hoy declaramos tu gloria, Señor, y tu honra en este lugar. Hoy declaramos, Padre, que tú harás, que tu obra, Señor, será hecha en este lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y ustedes me dicen amén. Bueno, y yo le he colocado a esta palabra que el Señor me regaló, la iglesia que permanece. ¿Y por qué ese título? Porque estamos a 2 días del aniversario, ¿cierto? Porque yo creo que es un motivo para celebrar. Porque como iglesia hemos permanecido a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que se ha presentado, pero aquí estamos. Y yo digo aquí estamos porque quizás yo no tengo 11 años de estar en este lugar, pero nos hemos añadido con nuestro corazón y con el espíritu de caminar, de avanzar, de expandir el evangelio, haciendo la obra y la misión aquí en esta congregación. Amén. Entonces es un motivo de celebración. Y cuando nosotros celebramos algo, ¿cómo lo hacemos? Pues invitando personas para compartir nuestra felicidad. Amén. Entonces el sábado y el domingo, mi hermano, no se venga solo, traiga un invitado, dígale a ese invitado: yo quiero compartir contigo esta felicidad que tengo, yo quiero contarte lo que Dios ha hecho, yo quiero que veas qué es lo que hago y qué es lo que hacemos allá. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Bueno, y yo sé que ustedes
la mayoría que están aquí son antiguos, entonces saben muy bien el significado de lo que es la palabra iglesia, ¿cierto? Pero yo voy a hacer un recorderis para aquellos que de pronto lo han olvidado o para los que han venido por primera vez y no lo saben. Amén. Cuando nosotros decimos iglesia, nos referimos a un grupo de personas. Cuando uno empieza en el evangelio, uno cree, me voy para la iglesia. Y resulta que la iglesia soy yo. Yo voy al templo donde opera la iglesia. Amén. Porque nunca se ha tratado de lugares, siempre se ha tratado de personas. Amén. Entonces ya nos quedó muy claro que la iglesia somos todos. Amén. Y esto empieza en el Antiguo Testamento, en los tabernáculos y en las tiendas de reunión. Ellos armaban su tienda, armaban su lugar donde se reunían, donde necesitaban hacerlo. Entonces eran movibles. Después esto va avanzando y en el Nuevo Testamento ya lo hacen en las casas. Y la Biblia registra ejemplos. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:19 habla de la casa de Aquila y Priscila. Ellos se reunían allí para tratar temas espirituales, para hacer su culto, para alabar y honrar el nombre del Señor. Y de esta manera la iglesia empieza a evolucionar, a crecer, a expandirse y vienen los templos, como lo estamos haciendo hoy en este lugar, en un templo. Amén. Pero teniendo muy claro que siempre se ha tratado y se tratará de personas, no del lugar. Amén. Y para esto yo quiero mostrarles un bosquejo de lo que la palabra me enseña, que es esa iglesia que permanece. Esa iglesia de la que Dios habla y a la altura que quiere que nosotros lleguemos. Amén. Me regalan 1 Pedro 3, 8, 9, por favor. ¿Y qué dice la palabra? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué me habla ahí? Unidad, ¿cierto? Y seguimos leyendo. Dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿De qué me habla ahí? De amor. ¿Pero cuál amor? El amor de arriba, el amor divino. Y seguimos leyendo, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Siempre en el corazón de Dios está bendecirnos. Su voluntad es que estemos bien. Por eso se ideó y se creó el plan de salvación, porque siempre Dios ha tenido el sueño de que nosotros estemos bien, de bendecirnos. Amén. Mis hermanos, la responsabilidad de la intimidad con Dios, la búsqueda de la palabra, el crecimiento espiritual, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero cuando Dios hace el llamado, no lo hace como llaneros solitarios, no lo hace como iglesia. Nosotros funcionamos, nosotros operamos como iglesia. Nosotros no operamos solos, nosotros operamos como iglesia. Y en el transcurso de la palabra nos vamos a dar cuenta por qué el Señor nos llama a que operemos como iglesia. Amén. Una primera característica de esa iglesia que el Señor nos habla y que permanece es que es una iglesia que trabaja en unidad. Amén. ¿Por qué? Dios nos quiere unidos, mas no uniformados. El creyente no debe estar guiado por sus emociones. El creyente debe tener su sentimiento o debe fundamentar su sentimiento en la palabra.
La palabra es una para todos, es la misma para todos. Lo que quiere decir que si yo estoy fundamentada, si mi fundamento es la palabra, si tú estás fundamentado en la palabra, todos obramos o ejercemos el rol de iglesia bajo un mismo sentir, siendo diferentes, creados de una manera diferente, porque usted es uno, usted es una, yo soy una, pero operamos bajo un mismo sentir, porque el fundamento es la palabra. Entonces, una característica de esa iglesia que permanece es la unidad. ¿Y por qué el Señor le habla a la iglesia de unidad? Porque cuando estamos unidos, cuando trabajamos unidos, somos fuertes. Por eso desde el principio no se creó el creyente como llanero solitario, sino fuimos diseñados para trabajar en equipo, en unidad. Amén. Una segunda característica de esa iglesia que el Señor dice que permanece es que opera bajo el amor. ¿Pero cuál amor? Ese amor que cubre multitud de pecados, el amor de Dios. Bajo ese amor, mis hermanos, la muestra más grande de amor nos la dio Dios cuando envió a su Hijo a morir por usted y por mí, para que la condición cambiara, la condición de vida cambiara. Amén. Eso me lleva a entender que Dios en su esencia es amor. Entonces, si yo recibo a Dios, si yo acepto a Dios en mi corazón, quiere decir que también acepto su amor, también recibo su amor. Entonces ya estoy condicionada no solo a hablar del amor, a predicar del amor, sino a vivir en amor. Amén. Pero en el amor de Dios. A mostrar que en mi corazón está Dios. Amén. Y ahí es donde nosotros vamos a entender y vamos a poder experimentar lo que es la misericordia, lo que es la humildad, lo que es la justicia, el amor por las almas. Todo en Dios y con Dios tiene un propósito. Amén. Y después vamos a ver otra característica de esa iglesia que permanece. Y lo dice al final del texto que leímos, que somos llamados para heredar bendición. Todos los que conocemos a Dios, los que nos acercamos a Dios, vamos a ser bendecidos. No es fácil, mis hermanos. La palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero Dios también nos promete que siempre va a estar con nosotros, que no vamos a estar solos. Ese es Dios. En su corazón siempre ha estado y estará bendecirnos. Amén. Entonces ya tenemos claro que esas características de esa iglesia que permanece es la iglesia que trabaja unida, la iglesia que trabaja bajo el amor de Dios y la iglesia que es bendecida. Esa es la iglesia que permanece. Así Dios ve la iglesia que permanece. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacer o qué debo hacer para llegar a ese nivel? Para permanecer, para no ser fluctuante como los niños, sino crecer espiritualmente y permanecer, afirmarme. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra, cómo podemos llegar a esto que Él nos está presentando. Y yo quiero que me regalen Efesios 4, 11, 12. Vamos a leerlo. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Este es el plan de Dios para empezar. Entonces, mi hermano, usted que viene por primera vez, le felicito, porque ha llegado para un plan maravilloso.
ha llegado para cosas grandes. Miramos este texto y nos damos cuenta que Dios coloca los ministerios para que su iglesia crezca, ¿cierto? Y si miramos los apóstoles, los profetas y los evangelistas, trabajan más que todo afuera. Afuera es trayendo almas, operando allá donde no creen. Pero el pastor y el maestro tienen una función muy parecida y es enseñar. Pero adicional, el pastor tiene algo, es el que forma, mi hermano. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A que cuando yo empiezo a caminar con Cristo, yo tengo una posición delante de Dios. ¿Y cuál es? Soy un bebé. Así como en mi vida natural, cuando nazco, necesito de mis padres para que me críen, para que me alimenten, para que me enseñen muchas cosas. Cuando llego a los pies de Cristo, también necesito de unos padres espirituales y son los pastores. Amén. Necesito ser pastoreada. La primera característica para poder estar, para poder permanecer en una iglesia es ser pastoreada. Gloria al Señor. Pero este pastoreo no se puede dar a la distancia o a la virtualidad. Necesito congregarme. ¿Pero qué es congregarme? Congregarme no es venir cada mes a la iglesia. Congregarme no es solamente venir cuando tengo un problema, una necesidad y necesito que Dios me responda. No. Congregarme es involucrarme. Congregarme es ser constante. Congregarme es estar ahí y empezar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pastor necesita conocer sus ovejas, necesita tenerlas presentes. Porque el pastor necesita mirar el estado de sus ovejas. ¿Y cómo va a saber cómo están si no tiene contacto con ellas? Aún peor, ¿cómo las va a guiar si ni siquiera interactúa con ellas? Pero a veces llegamos a los pies de Cristo y nos cuesta, mi hermano, dejarnos pastorear. Pensamos que los pastores se meten en nuestra vida. Pues sí, mi hermano, tienen que meterse y revolcar el nido si es necesario. Cuando somos bebés, nuestros padres nos limpian la cola, que es lo más íntimo. Pues así es en lo espiritual. Nosotros llegamos a los pies de Cristo, la iglesia, o todos llegamos a los pies de Cristo porque tenemos necesidades, porque queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Y los encargados de guiarnos y de formarnos son los pastores. No hay otro, no hay de otra manera. Esa es una realidad. Y si yo no fui pastoreada, si yo no he sido pastoreado, es mejor hacerlo, porque es la primera etapa. Es la primera etapa como iglesia. A veces, ¿qué pasa? A veces también nos cuesta dejarnos pastorear porque no queremos obedecer y sujetarnos. Me regala Hebreos 13:17, por favor. Gloria al Señor. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra lo dice, mi hermano, que debemos sujetarnos. Cuando yo me sujeto y cuando yo obedezco, yo soy bendecida y soy bendición para la iglesia. Pero cuando yo no me sujeto, yo me convierto en esa piedra de tropiezo, en esa carga que no avanzo ni dejo avanzar. Tenemos que entender esto, hermanos, porque el sueño de Dios siempre ha sido las almas. Y Él capacita a su iglesia porque nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz. Y por eso tenemos que prepararnos. Entonces, cuando no obedecemos, empezamos a convertirnos en cosas que no son de las que Dios tiene propuestas para nosotros. Empezamos a hacer esas fichas que dividen. Cuando la iglesia es dividida, ¿qué pasa?
la iglesia se debilita. Y una iglesia débil es presa fácil al enemigo. Hay que tener sabiduría, hermanos. Porque nosotros, y yo lo digo y hablo de mí, nosotros con mi esposo duramos muchos años siendo rebeldes y no dejándonos pastorear. Y entonces los procesos que de pronto podíamos haber vivido en un año, en 6 meses, los vivimos en 10, 12 años. Porque reprobábamos y volvíamos a repetir, reprobábamos y volvíamos a repetir. Porque no queríamos ser pastoreados, porque habían áreas de nuestra vida que no habíamos entregado, que no habíamos expuesto para ser ayudados. El pastor es el que restaura. Dios restaura a través del pastor, para eso está. Dios usa a los pastores. Y cuando nosotros llegamos ahí, cuando somos bebés, es que somos formados. Yo no puedo pretender ir a ser formada cuando ya estoy en otra etapa sirviendo o cuando ya tengo que ir a hacer la gran comisión. No, mi hermano, todo es un orden. El bebé no camina antes de tomar tetero. Todo es un proceso y un orden, y uno tiene un orden. Así también es la vida cristiana. Así también es. Todo empieza en el pastoreo. A veces no honramos los pastores y los vemos como otro más de la iglesia. Pero para cosas grandes y responsabilidades grandes tienen delante de Dios, porque son ellos los que responden. Pero si nosotros también lo permitimos, porque nosotros somos los que tomamos la decisión. ¿Qué hace el pastor? El pastor ensambla el reino de los cielos en la gente, en la iglesia. ¿Y qué es esto? El pastor descubre los dones, los ministerios, el llamado de cada uno. Entonces empieza a enfocar: mi hermana sirva aquí, mi hermano sirva allá. Eso es formar, eso es formar. Y cuando yo atiendo, yo soy formado. Amén. Gloria al Señor. Esa es la primera etapa en el mundo cristiano. Cuando uno llega, como decimos, destruido, pero Dios repara y venda cada herida. Y nos deja, si nos dejamos pastorear, para una segunda etapa, un segundo nivel, que es el crecimiento espiritual. Ya yo tengo el fundamento, tengo las bases, he sido guiada, he sido instruida en la palabra. Ahora es mi responsabilidad crecer, porque Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos que crecer. Mis hermanos, los que se acabaron de bautizar, los que están llegando, déjense pastorear. Si quieren crecer, déjense pastorear. Dejen que el pastor, que los pastores le revuelquen el nido. Así es que se hace. Eso no es por encima. Yo tengo que abrir mi corazón, porque es a ellos a quien Dios comisionó y a quien Dios usa. Amén. Y la segunda etapa es el crecimiento espiritual. Vamos a mirar Efesios 4, 13, 15. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria al Señor. Cuando hablamos de crecer, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a madurar y a afirmarnos. Eso es crecer. Ahí dice que para que no seamos como niños fluctuantes. Aquí juega un papel muy importante la oración, la búsqueda constante.
a Dios y el conocimiento de la palabra. Eso es muy importante. Pero la prueba de fuego, ¿dónde está? Cuando servimos. Yo ya he sido transformada, guiada en la primera etapa por los pastores, ¿cierto? Ahora voy a servir, es la segunda etapa. Cuando nosotros servimos, mis hermanos, exponemos todo eso que tenemos, los dones, todo lo que hay en nuestra vida, lo exponemos, lo ponemos al servicio de la comunidad. Exponemos nuestro carácter y otros también exponen su carácter. Y es aquí donde piedra con piedra se alisan, ¿cierto? Mientras yo me estoy congregando y yo estoy siendo formada, como se dice, estoy siendo consentida por los pastores, estoy siendo niñada y todo eso por los pastores, todo está bien. Por eso es que hay hermanos que a veces dicen, yo mejor no sirvo, yo me congrego, yo estoy bien con Dios porque yo oro, pero yo no sirvo, porque es que uno sirve y uno lo que empieza a tener es problemas. Pues gloria a Dios, mi hermano, porque usted lo que empieza es a crecer. Porque usted va a empezar a entender muchas cosas, a experimentar muchas cosas y a sortear las situaciones. Y es ahí cuando nosotros vamos adquiriendo esa madurez. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a servir, yo ya me voy a dar cuenta que la hermanita que todo el tiempo me abrazaba y me sonreía, tiene su genio y a veces contesta fuerte. Cuando yo empiezo a servir, yo empiezo a meterme y a involucrarme y entonces yo voy a descubrir que quizá el pastor todas las veces no está sonriendo, la pastora tampoco, que tienen también su temperamento y su carácter. Es mi responsabilidad enfrentarlo de una manera madura. Cuando yo empiezo a servir, yo empiezo a descubrir que la iglesia no es la iglesia perfecta, que los que nos congregamos somos seres imperfectos en búsqueda de una perfección. Yo empiezo a enfrentar la realidad del mundo cristiano. Yo me empiezo a dar cuenta que cada persona es diferente, que sirve de una manera diferente, que tiene su manera de pensar, de operar, que estamos en un mismo sentir y lo hacemos para el mismo, pero de maneras diferentes. Entonces es ahí donde yo tengo que empezar a madurar para poder seguir avanzando. Amén. Pero también en esta etapa del crecimiento, de la madurez, voy a darme cuenta de otras cosas. De que como iglesia siempre vamos a usar un lugar, ¿cierto?, donde operamos este templo, estas paredes. Y ese lugar es responsabilidad de nosotros, incluidos los pastores como obreros, mis hermanos. Somos nosotros, porque ¿qué viene siendo el templo para nosotros, para la iglesia, para la congregación? Pues nuestra casa. Así como todos tenemos un lugar donde vivir, donde ir a descansar ahorita, donde estar, donde hacer nuestra vida normal, pues como pueblo cristiano también tenemos una casa. Y es esta, es el templo. Estamos obligados a sostenerlo. ¿O por qué entonces en la palabra dice traer los diezmos al alfolí? ¿Dónde está el alfolí? En el templo. Mi hermano, podemos hacer todas las obras que hagamos y está muy bien, en el cielo se lo aplauden. Podemos bendecir, ayudar a mucha gente necesitada, pero como cristiano, como miembro de una iglesia, debo responder por mis responsabilidades. Entonces ya no es, se le dañó el ventilador al pastor. No, se me dañó un ventilador. ¿Cómo vamos a hacer? Esto quizás suena duro y dirá, no, pero ya empezó a hablar de plata. Mi hermano, pero ¿por qué Dios dijo traer los diezmos al alfolí? Porque es que esta es nuestra casa. Y aparte de todo, Él nos dice traerlo al alfolí y yo lo bendigo. Porque nos habla de provisión. Nos habla de provisión cuando nos dice que los diezmos hay que traerlos al alfolí. Entonces me lo da una manera de promesa. ¿Para qué, mi hermano? Para que usted cumpla. Cuando maduramos, asumimos esto con responsabilidad y lo vemos como bendición.
Pero cuando no maduramos y reprobamos, entonces decimos, nos vamos de la iglesia, porque empezaron a pedir plata. Esta es una iglesia que solo pide plata. Mi hermano, si el pastor hace actividades, si se hacen cosas, debe ser porque todos no estamos diezmando. Debe ser porque nosotros, los que utilizamos este templo, esta casa, no hemos alcanzado a cubrir las necesidades. Pero cuando no tenemos una madurez espiritual, entonces decimos, nos vamos. Porque el mundo nos ha querido meter en nuestra mente que la iglesia cristiana es un sacadero de plata. No, mi hermano, cuando usted provee para su casa, cuando usted da en su casa, Dios le bendice y le multiplica. En primera de Timoteo 5:8, ¿qué dice? Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí el Señor lo está hablando. Pero a veces nos hacemos los desapercibidos, porque creemos que yo vengo a la iglesia, en la iglesia la responsabilidad de los pastores es orar por mí, solucionarme todos los problemas, porque para eso Dios los dejó y listo, recibí mi bendición, me voy, si soy agradecido de pronto me seguí congregando. No, mis hermanos, esa no es la finalidad de la iglesia. La finalidad de la iglesia y termina cuando hacemos la gran comisión. Pero para hacer la gran comisión yo debo haber pasado por estas etapas, la etapa de formación y la etapa del crecimiento espiritual. Yo no puedo saltármelas porque ese no es el orden divino, porque así el Señor no me va a bendecir. Así el Señor de pronto no me puede usar como nos quiere usar. Entonces en esta etapa del crecimiento espiritual empezamos a desarrollar muchas cosas. Empezamos ya a desarrollar el amor por las almas. Empezamos a desarrollar muchas cosas que el Señor quiere y que necesitamos para ir a hacer esa gran comisión. En esta etapa empezamos a conocer realmente lo que es el amor fraternal. La iglesia, desde que es llamada, desde que es creada, tiene esa finalidad. ¿Cuál finalidad? Ir por los perdidos. Nosotros no conocimos de Dios para venir aquí a sentarnos en un templo y a recibir la palabra. Eso está bien, porque esta es nuestra provisión, este es el lugar donde nos provee lo espiritual. Pero no seamos egoístas, hay que ir, hay que salir, hay que ir por los perdidos. La iglesia no opera en cuatro paredes, la iglesia no crece dentro de cuatro paredes. Nosotros tenemos que salir, tenemos que hacer parte de esa gran comisión. Amén. Y un tercer paso es ese, hacer la gran comisión. Miremos Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones, donde usted pueda ir. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Pero para hacer esto, para cumplir con este mandato, con este llamado, debemos ser muy responsables. Porque es que aquí ya están en juego las almas. Y yo puedo ser de mucha bendición y traerlas a los pies de Cristo. Pero si no estoy preparada, si no he sido formada, si no he madurado, si no estoy afirmada, también puedo convertirme en piedra de tropiezo. Si no he sido restaurada, si no tengo un buen testimonio, quizá ni siquiera quieran saber de ese Dios que yo sigo. Entonces aquí, cuando yo ya me voy a exponer, a salir, a hacerlo, debo ser muy responsable. Y si he omitido un paso, es mejor hacer un pare y hacer los procesos para ir, como se dice, siendo a la fija. Y la gran comisión se hace con ese amor fraternal. ¿Y cuál es ese amor fraternal?
es ese amor incondicional. Es darme por completo. Es dedicarme, es tener amor, es tener pasión por el perdido. Yo no puedo hacerlo para mostrar un resultado. Yo no puedo hacerlo para un pastor. Yo tengo que enamorarme del evangelismo. Eso tiene que nacer en mi corazón. Tiene que estar el querer como el hacer, y eso lo da Dios. Yo no puedo afanarme por presentar un resultado y decir tengo 4, tengo 5, pero realmente no lo hago para Dios. Por eso necesitamos de ese amor incondicional, de ese amor de Dios. Necesitamos hacerlo de la manera que Dios nos enseña a hacerlo. No como nosotros a veces pensamos, y por querer de pronto sumar, terminamos restando, consciente o inconscientemente. Pero también cuando nosotros decidimos hacer la gran comisión, o cuando nosotros decimos envíame Señor porque estoy preparado, ¿sabe qué pasa? Somos bendecidos. Cuando le predicamos la palabra a alguien y ese alguien se convierte, en mi casa, en mi vida y en mi familia hay bendición. Hay bendición porque al principio lo veíamos, que somos herederos de bendición. Tenemos que hacerlo, porque para eso fuimos comisionados. ¿Y quiénes son comisionados? Todos. Operando de diferente manera, sirviendo de diferente manera, con diferentes dones, con diferentes llamados, con diferentes ministerios, pero con la misma función: ganar almas para Cristo. Amén. Y no solamente vamos a necesitar el amor fraternal, también hay otra cosa que se necesita, mis hermanos, y aunque uno no quiera, son las finanzas. Cuando disponemos el corazón y queremos hacerlo, Dios nos provee todo. Amén, Dios nos da todo. Alguien un día me dijo, es que el evangelio a secas es difícil de entrar. Y es verdad. Yo me puse a analizar eso y es verdad. ¿Por qué, mi hermano? Porque usted a veces llega a sitios, a lugares, el Señor lo lleva a diferentes lugares, y a lugares donde de pronto hay mucho y antes uno es bendecido y sale bendecido, pero también uno va donde hay mucha necesidad. Quizá usted va con su estómago lleno y dice, vengo a predicarle, vengo a traerle una palabra. La palabra es vida, pero hay tanta necesidad que usted siente en su corazón compartir de lo que Dios le ha bendecido con esas personas. ¿Para qué? Para mostrar el amor de Dios y para mostrar que en mi corazón sí está el amor por ellos. Para poder hablar con mi testimonio de ese amor de Dios. Pero a veces, mis hermanos, creemos que es solamente ir y llevar una palabra. No. Nosotros fuimos llamados a hacer respuesta en este mundo. Y yo sé que cuando uno dispone el corazón, el Señor provee. El Señor nos bendice. ¿Para qué? Para que nosotros bendigamos, para que nosotros compartamos. Pero a veces nos cuesta. A veces pensamos que la gran comisión solo se hace ir y llevando una palabra, porque nos cuesta sacrificar. Porque siempre ese ha sido el problema del ser humano, el darle a Dios. Nos duele cuando nos toca en el bolsillo. Queremos todo lo del evangelio, ser formados y todo. Pero cuando viene el bolsillo, mis hermanos, se necesita madurez. Se necesita mucha madurez y revelación para poder entender cómo es real. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que Dios de verdad quiere? Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Allá a la bodega llega una señora que nos toma la atención, el azúcar y eso. Y esa señora llegaba al principio con una cara de tragedia. Y Dios me la colocaba en el corazón y yo decía, Señor, pero ¿cómo le puedo compartir si ni siquiera saluda?
¿Cómo puedo hablarle de ti si ni siquiera le da la cara? Viene y lo chuza a uno y se va. Porque así era. Y un día yo estaba orando por ella y el Señor me dijo, hazte amiga de ella. Y yo empecé, pero Señor, ¿cómo me voy a hacer amiga de ella? Si uno le decía buenos días, a veces contestaba, a veces no. Entonces, ¿qué empecé? A tomarme la atención todos los días que ella va, los martes, los jueves y los sábados. Vale 5,000 pesos. Me tocó empezar a invertir en esa alma. Saco de mi presupuesto los 15,000 de la semana, los 30 de la quincena, los 60 del mes. Y me estoy tomando la atención desde julio del año pasado. Eso sí, aprendí a llevar un control de la tensión y del azúcar. Pero hasta que me la logré hacer amiga. Ya ella llegaba, era como un compromiso. Ya tocaba los 5,000 encima del escritorio, ella llegaba y me chuzaba. Pero fue la única manera que encontré para hacerme la amiga. Me tocó invertirle. ¿Y me ha hecho falta ese dinero? Jamás. Jamás me ha hecho falta. Me la hice amiga. Entonces logré empezar a hablarle y me abrió el corazón. En unas ocasiones el Señor me ha usado ahí. Y resulta que ella empezó como a inquietarse y empezó, Nancy, me gusta todo esto. Le compartí mi testimonio, el testimonio de mi esposo. Hablamos. Mientras está ahí tomándome la atención, yo le comparto algo. Pero yo empecé a decirle, quiero ir a su casa, Rosita, quiero ir a su casa, quiero que hagamos esto en orden, quiero compartirle más, quiero que usted entienda muchas cosas. Entonces me empezó a decir, no, Nancy, no puedo porque mi esposo es demasiado católico. Y ya le conté que yo tenía una amiga aquí en Abastos, pero le dije que era evangélica y me prohibió su amistad. Ahora me tocó grabarla en el celular con otro número, creo que me llamo Cecilia, o no me acuerdo cómo me grabó, para que él no sepa que es conmigo que habla. Y un día me la encontré en la administración, yo ya iba para la casa y ella estaba en la administración allá llorando y yo la vi. Y yo, Rosita, yo paré el carro y, Rosita, ¿qué le pasó? No, que me sacaron y no me van a dejar trabajar más acá ni nada. ¿Y qué está haciendo? Esperando el gerente para hablar. Me senté ahí con ella. ¿Me va a acompañar? Le dije, sí. ¿Va a entrar conmigo? Le dije, sí. ¿Y qué decimos? ¿Que quién es? Su hermana. Y entramos y hablamos allá y le volvieron a dar el carné. Cuando yo salí, ella me dijo, le voy a contar a mi esposo la verdad, que usted me acompañó y usted me ayudó para que mi esposo vea que los evangélicos son chéveres. ¿Cómo me la he ganado? Así, mostrándole interés. Entonces le contó al esposo y el esposo, ¿qué le dijo? Pues que venga entonces para conocerla. Y tenemos pendiente agendar la ida a la casa de ella. Así es, mis hermanos, hay que invertir. Hay que dedicar, si nos toca el recurso de nosotros compartirlo con ellos, hay que hacerlo. Hay que cubrir la necesidad. El día que estábamos en Punto Betel con mi esposo en el rincón de Girón, oramos por una señora y cuando yo oré por la señora, Dios me decía, la enfermedad de ella es por el abandono de los hijos, por la soledad que vive. Y me hablaba el Señor y me decía, tú la vas a visitar y la vas a bendecir. Cuando yo iba para mi casa en el carro con mi esposo, le digo, mi amor, vamos a ir a visitar a doña María. Y me dice mi esposo, y Dios me dijo que la teníamos que bendecir. Los dos estábamos en el mismo sentir. Ese es el evangelio, esa es la gran comisión. Yo no puedo ir a hacerlo por encima, mi hermano. Tengo que ir con amor, tengo que ir con toda. Si yo me dispongo, el Señor me va a proveer, el Señor me va a dar. Si yo en mi corazón anhelo bendecir, tenga plena seguridad que el Señor te va a dar para ti y para que bendigas. Amén. Gloria al Señor. Y yo quiero cerrar esta palabra con un llamado. Nunca se canse de hacer la obra de Dios. Permanezca, se vengan las dificultades que se vengan los procesos que vengan, permanezca, mi hermano, no retroceda, que estamos en el mejor camino, estamos en la mejor agenda, amén. Y para terminar quiero que me regalen Colosenses 3, 23, 25. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís. ¿De dónde viene nuestra recompensa? De allá, de arriba, del Señor. Hagámoslo, mis hermanos. Preparémonos, dejémonos pastorear. Hagamos los procesos que tenemos que hacer. Crezcamos, maduremos y afirmémonos. No tambaleemos, no seamos como esos niños fluctuantes. Afirmémonos en un lugar, echemos raíces para poder crecer. Si queremos ver crecimiento, tenemos que madurar. Tenemos que congregarnos, tendremos que ser constantes. Por encima no, mis hermanos, tenemos que ir a profundidad. Cuando yo hago un curso de conducción, a mí me dan toda la teoría primero, pero después me tengo que exponer a hacer la práctica. Y ahí sí sé si de verdad aprendí o no. En este camino es igual, es igual. Me tengo que exponer, tengo que ir por el perdido. Tengo que hacer la gran comisión, porque así seré bendecida, porque estoy cumpliendo con el sueño de Dios en la tierra, porque estoy trabajando en la empresa de Dios, que es ir por las almas, que es que todos conozcan. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies y démosles gracias a Dios. Padre maravilloso y bueno, tú eres poderoso, Señor, tú eres grande. Hoy levantamos las manos, Señor, en señal de agradecimiento. ¿Por qué, Dios? Porque hemos sido esa iglesia que permanece, Señor. Porque aquí estamos, Padre, incondicionalmente. Porque se han venido procesos, porque quizá hemos vivido cosas en las que hemos querido abandonar el barco, pero por tu misericordia, Señor, y por tu amor hemos permanecido. Por tu amor aún estamos aquí, Señor. Estamos a puertas de celebrar 11 años, Dios, porque eres tú quien nos ha sostenido. Porque el crecimiento lo das tú, pero yo decido si quiero crecer. Hoy estoy aquí, Señor, porque yo sé, Señor, que todavía hay áreas, todavía hay cosas, Padre. Hay cosas que me duelen, hay cosas, Señor, que tengo que madurar, en las que tengo que crecer, Señor, en las que aún me tengo que afirmar, Padre. Pero tú me has dado, Señor, la promesa de que vas a estar conmigo, de que siempre vas a permanecer. Y bajo esa promesa, Señor, caminamos. Bajo esa promesa, Dios, permanecemos en este lugar, creyendo que tú eres nuestra respuesta, creyendo que tú nos provees, que tú nos capacitas, que tú eres el que hace, creyendo, Señor, que un día estaremos en tu presencia para disfrutar, Señor, de todo eso que tú has prometido. Señor, coloca en nuestro corazón el querer como el hacer. Señor, que no seamos más esos niños fluctuantes que hoy queremos hacerlo y mañana queremos botar todo. Que hoy estamos arriba, pero mañana no queremos ni saber de esto, Padre. Danos fuerza, Señor, porque no es fácil. No es fácil, el enemigo a veces se quiere levantar y quiere venir a confundirnos, Señor. Quiere venir a desviarnos del camino, quiere venir a colocar la cizaña, Dios. Pero tú nos has dado promesa que siempre estarás. Tú nos has dicho que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Tu fidelidad ha sido grande, Padre. Tú eres el que ha sostenido aposento alto, Señor. Gloria a Dios por aquellos que empezaron y que aún están aquí. Gloria a Dios por aquellos que han honrado el sueño de don Iván, Señor, porque él soñaba con colocar una iglesia en su casa y hoy no está él aquí, pero sé que está arriba disfrutando. Hoy no está aquí, Señor, pero hay gente que está donde él abrió la puerta un día, Padre. Gracias, Señor,
porque tú has venido sosteniendo. Toda la gloria, Señor, y toda la honra es para ti, Padre. Por aquí ha venido mucha gente y ha pasado y se ha ido, pero también hay gente que ha permanecido y que se ha quedado. Ya vemos muchos, Señor, que nos hemos añadido para también ser respuesta en este lugar, para también ser de bendición, Padre. Y sé que hay muchos que se van a añadir, Señor, porque tú tienes cosas grandes, Señor, para este lugar. Osaya Rabacanda, Olebekeyo, Rebeseya Rabacanda, Ramasaya. En unidad es que debe trabajar mi pueblo, porque así son fuertes. Aquí no deben haber competencias. Aquí no es el primero que llegue, sino que lleguemos todos. Aquel que camina más despacio, dale la mano y ayúdalo a salir. Aquel que quizá cae, ayúdalo a levantar. Y si tú has avanzado, mira al que está atrás y ayúdalo. No lo critiques, no lo juzgues. Ayúdalo a avanzar, porque todos somos un equipo. No trabajamos como uno solo, trabajamos para el mismo y por lo mismo. Un día tendremos que ensanchar las estacas de este lugar. Un día no vamos a caber, pero para ese día tú ya estás preparado, Señor. Y ya sabremos qué hacer, porque tú ya habrás hablado y ya habrás abierto, Señor, lo que tienes que abrir. Vamos a crecer y vamos a avanzar, porque somos respuesta, porque somos ese pueblo de Dios, porque somos respuesta para Corbiandi, para Girón, para Bucaramanga, Señor, y para donde tú nos lleves. Es solo meternos en ese sueño tuyo, Señor, y caminar creyendo que eres tú el que lo hace. Caminar creyendo que sí hemos sido llamados. Caminar creyendo que a pesar de nuestras imperfecciones, tú eres un Dios que trabaja, porque nos ve como producto terminado. No imposibilitándonos, porque no hay imposibilidades para hacerlo, porque tú eres el que sostiene, tú eres el que da el crecimiento, tú eres el que levanta, Padre. Oh, Sabacaya, Rebelebequeya. Pero la decisión es mía y tuya, pueblo. Si queremos hacerlo, esto es como un bus. Solo van los que toman la decisión de subirse, y no sabemos si la ruta vuelve a pasar y ya no tendremos tiempo de subirnos. Es mejor hacerlo, es mejor hacerlo, es mejor tomar la decisión de hacerlo, Padre. Osaya Rabacaya, Lavazote Rebequeya. Oh, santo, santo, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, de aleluya. su amor y verdad. Cantemos, alabemos al Señor, Llevaremos su gloria. Y los bautizados gritan, gritando gozo. 1, 2, 3. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos, se escucha un sonido,